13 casos misteriosos. Ana María Guiraldes, el caso de las libretas de notas, el tercero medio Colegio Buenaventura era un curso bastante revoltoso. Ese viernes se entregaban las notas del trimestre y la señorita Leonor dejó el alto de libretas blancas en una esquina de su escritorio. La totalidad de los 24 alumnos fijó sus ojos muy abiertos en ellas. El panorama que presagiaban esas libretas no era muy alentador. «Tengo rojo en matemáticas», susurró la gorda Marcela. «Y yo en química», cuchicheó Andrés, pálido por encima de sus pecas. «Adiós, fiesta», suspiró Catalina, soplando con desánimo su chasquilla. «Oh, silencio», interrumpió la señorita Leonor. «Quiero decirles que en general el rendimiento del curso durante este trimestre ha sido pésimo y las notas muy malas. Repartiré las libretas durante la última hora de clases y tendrán que traerlas firmadas el lunes». La profesora, luego de sentarse en su silla, llamó a Mauricio al pizarrón. El muchacho, que tenía fama de Mateo, comenzó a resolver una complicada ecuación y la clase siguió lenta y pesada. Media hora después, una campanilla animó levemente las sonrisas en los rostros. Todos guardaron sus libros y salieron a recreo. «¿Cómo convencer a la profe para que no nos entregue las notas hasta el lunes?», preguntó Marcela, sin ánimo ni para coredado fosliazle. Le contestó la lánguida Constanza. «Es que el asunto es grave, nos quedaremos sin fiejic». «¿No te das cuenta?» «Claro que me doy cuenta». «¿Por qué crees que estoy tan deprimida?». El gesto de Constanza era de absoluto desaliento. Se afirmó en la vieja palmera una pose de actriz dramática. En ese momento se acercó Mauricio. «Al paso que van mis porras compañeras», dijo, «tendré que bailar solo en la fiesta si entregan hoy las libretas». Fue el genio Mauricio. Nunca pierde la oportunidad de hablar de sus maravillosos sietes, comentó Marcela, dándole la espalda. «Nenas, no sean, lo único que quiero es que todos vayamos a la fiesta». «Nosotros también queremos». «¿Qué propone el genio?», interrogó Constanza, sin perder su desgano. «Para evitar que nos entreguen las libretas», respondió Mauricio. «Muy serio, no olviden que tengo que conquistar a Catalina». Marcela, al oír esto, levantó una mano y gritó: El tercero reunido tiene su plan. «No seas tonta, Marcela, si usaras más tu cabeza». Mauricio llevó un dedo a su propia sien y luego se alejó con expresión hosca. Andrés se acercaron a las dos amigas que se habían quedado mudas, contemplando a Mauricio. «Con Catalina hemos estado pensando que hay que evitar como sea la entrega de esas notas». Lo otro genio que descubría América. «Todos sabemos que con esas notas hay que olvidarse de la fiesta», se enojó Marcela. «Pero hasta ahora ha propuesto una solución». Connie golpeó con rabia el tronco de la palmera y luego, con un gesto asustado, mostró la yema de su pulgar herido por una pequeña astilla. «Una que se fue a la enfermería», comentó Andrés, «y Olel que se va a la biblioteca. Tengo que devolver un lillo». Catalina partió corriendo, y Lilres y Marcela quedaron pensativos. «Bueno, no me queda otro nada que un sábado, si 11 listas». «Estoy sentenciado», dijo Andrés con tono sepulcral. «Mal se la se quedó sola». «No, resignación». Repitió parecido a eso nunca. Ey caminó a grandes zancadas en dirección o la de su amigo. Al poco rato la campanilla anunció el final del recreo, el comienzo de la última hora de clases. Los alumnos entraron a su sala en forma estrepitosa y cada uno tomó asiento en su lugar. En ese momento estalló la voz de la procesora, quien sacó de acur las libretas de notas. Un silencio total fue la respuesta. La señorita Leonor insistió en tono aún más agudo, por si no han entendido. ¿Quién sacó de aquí las libretas? Los alumnos se miraron asombrados, pero ni una palabra salió de sus bocas. La protonces se levantó de su silla. «Niños, esto es gravísimo. Por última vez. ¿Quién fue el gracioso o graciosa? Es mejor que se levante ahora». Ni un suspiro se escuchó. Marce 1 observaba a sus compañeros en una inmovilidad total. Connie miraba a Marce 1. Mauricio disimulaba una sonrisa con Catalina. Andrés rayaba con insistencia la tapa de su cuaderno. Un aire de expectación mezclado con mal disimulada alegría flotaba en el ambiente. La voz de la profesora ahora amenazaba. «Usted ven que este es motivo de expulsión, pero les daré una última oportunidad. Me iré de la clase solo por 5 minutos. Si a mi regreso no están las libretas sobre el escritorio, comunicaré el hecho a la dirección». Calló unos segundos y luego les doy una oportunidad para ser honestos. Si se presenta el culpable, el castigo no será tan drástico. Si no sucede, alguien arrastrará a todo el curso con él. Y salió de la sala. En el primer momento nadie habló ni se movió. Estaban todos paralizados, hasta que de pronto una figura, conocida por los lectores, se incorporó de su banco y caminó hacia el closet de los útiles. Tomó con ambas manos el alto de libretas, escondidas tras las cajas de tiza, y ante el estupor de sus compañeros. Avanzó hacia el escritorio de la señorita Leonor, cumplido el plazo. Cuando la profesora regresó, las 24 libretas blancas ya estaban en su lugar. La señorita Leonor las tomó sin decir ni una palabra. El cursor estaba pendiente de sus más mínimos gestos. La oyeron suspirar y vieron cómo trataba, al parecer, el que borrar una manchita sobre la primera libreta. Su cara no reflejaba ninguna emoción, pero a sus alumnos, que ya la conocían,
No les cupo duda de que ella estaba decidiendo algo. En ese momento habló. Bien, ahora falta que se presente el culpable. Como el silencio se prolongaba, la maestra caminó entre los escritorios para observar con detención a sus alumnos. Los niños nerviosos se mantenían en apenas si respiraba. Mauricio se mordía el labio. Connie daba vueltas al anillo en su dedo. Andrés retorcía el lóbulo de su oreja. Y Marcel había cerrado los ojos en actitud de mártir. Cuando el recorrido hubo finalizado, la voz fue tajante. Quiero que sepan que ya me he enterado de quién es el responsable y dijo un nombre. La profesora no se equivocaba, con gesto compungido. La persona aludida confesó su culpa. Hábil lector, la señorita Leonor fue muy sagaz. ¿Qué vio ya en su paseo entre los alumnos que la llevó a descubrir al culpable? El caso de las perlas grises, la señora Fernández. Cumplía 50 os, y esa noche recibiría a sus amigos más íntimos a cenar. De pie frente al espejo de media luna se contempló otra vez. ¿Representaba los 50? Según marido, nadie diría que sobrepasaba la cuarentena, pero ella, a veces, dudaba de tales afirmaciones. Aunque la vida no le había sido difícil, ni mucho menos sus ojos ya sin el brillo en la juventud. Sus carnes un poco sueltas bajo la barbilla y esas malditas manchas en las manos revelaban a la futura abuela. Suspiró y terminó de acomodar sus cabellos en un moño. El vestido dejaba ver un cuello desnudo, empolvado y blanco, listo para recibir el regalo de Álvaro. Por supuesto que la había elegido ella misma, y había sido la primera vez en su vida que una joya le producía tal placer. ¿Sería que los años le habían traído también un apego a las materiales? ¿O era un inconfesado deseo de empaetar a su amiga Lulú, que se jactaba siempre de tener las joyas más lindas de Santiago? Con una sonrisa derramó gotas de perfume tras sus orejas. ¿No será un poco excesivo esperar a las 12 de la noche para entregarte el regalo delante de todos? Oyó la voz su marido desde el baño. ¿Es parte del regalo? Querido, acompañado de la mirada de Lulú, será mi fiesta. Oh, curiosa amistad la conluyaco, murmuró Álvaro, frunciendo la nariz. Terminaba de afeitarse. Fue a las 10 de la noche en la casa de los Fernández resplande. 111 luces y flor, los invitados comenzaron a llegar. Lulú. 1. Vestida de seda negra con collar y aros de mostacillas que realzaban la palidez de su piel. Lo único de color en lila eran sus largas uñas rojas. Sergio, su marido, hombre barrigón y entrado en años, paseaba con aire distraído mirando los cuadros colgados en las paredes. ¿O sigues admirando a Pacheco Altamirano, Sergio?, le preguntó Víctor Astudillo, haciendo tintinear los cielos en su vaso de whisky. Tú sabes, Víctor, que yo me entiendo más con números que con arte, le contestó Sergio, palmoteando el hombro del más bohemio de sus amigos. ¿O deberíamos asociarnos? Sergio bromeó Astudillo. Yo pongo mi ojo de conocedor y capital, tengo un proyecto excelente. Y este sí que no me fallará. La dueña de casa lanzó una mirada disimulada a su marido. Era el mismo Víctor de siempre, a la casa de un negocio que le permitiera vivir y obtener dinero sin esfuerzo. Estoy en tiempo de vacas flacas, amigo. Ese asombroso Sergio tenía cierto aire de preocupación. O por primera vez me he quedado sin dinero para invertir, te lo digo en serio. Astudillo levantó los hombros con desaliento, pero hizo un gesto con su mano, como para quitar importancia a asunto. Adela, entonces ofreció. ¿Más, Víctor? Sí, gracias, si quieres agrégame un par de cubos de hielo. En ese momento llegaban los 3 invitados restantes. El matrimonio Gómez, jovial y alegre, cantando a coro cumplea. Los Feliz y Laura, la amiga soltera de Adela, que pasaba por una de sus crisis existenciales. Les anuncio que me vaya a Europa. Santiago me ahoga, declaró Laura con sequedad. ¿Te ganaste la lotería, Laura? Bromeó Víctor, levantando su ceja derecha. ¿El lotería? Esa siempre se la ganan los ricos, Víctor, contestó con gesto escéptico. Por suerte, existen los créditos. Pero los créditos hay que pagarlos, insistió Víctor. Ese es problema mío. Y no estoy de ánimo hoy para discutir asuntos materiales. Venga un champán, querida Adela. Adela miraba el reloj con impaciencia y los invitó al comedor. Se sentaron en torno a una mesa ovalada, cubierta por un mantel de encajes. 2 candelabros de plata hacían juego con los cubiertos. Los Gómez, el alto y de bigotes tiesos, ella bajita, no dejaban de hablar ni de contar sus pigmas domésticos. Mi Martita sueña con un elnijo como los de Lulú, pero yo le digo que primero está cambiar el auto y alfombra. Gómez movían subiendo sus bigotes al hablar. Martita, para apoyar a su marido, estiró su mano desnuda y dijo con mucha suavidad: mientras tanto, me estoy dejando crecer las delas. Brizo tintineas los cubos de hielo dentro del vaso. Muy interesante la conversación, pero permítanme interrumpirlos para excusarme por seguir cenando con whisky en lugar de vino. No me gusta mezclar. Antes la salud que la buena educación, bromeó con estruendo Gómez. En ese momento Adela miró el reloj por segunda vez en la noche. Eran casi las 12. Hizo una sella disimulada a su esposo. Álvaro entonces alzó sus manos y pidió silencio. Adela, ¿qué prefieres? ¿La sorpresa antes después de la torta? ¿Expresa? Exclamó Adela, fingiendo asombro, aunque inconscientemente tocó su propio pío. Oh, por ahora. No quiero ni pensar en las velas que traerá la torta.
Álvaro insistió en que no debía fallar. Ni una y tantas veoror. Se escuchó musitar a Lulu. Álvaro dijo permiso, y se puso de pico. Demoró unos segundos en sacar un estuche negro de su bolsillo ante una audiencia actante. Adela no contenía su nerviosismo y miraba a Lulu de reojo. Cuando Álvaro abrió el estuche, 14 ojos estaban fijos en él. ¡Jo! Fue el murmullo general cuando apareció la joya. 3 vueltas de perlas naturales grises y tornasoladas cubrieron con unos instantes desnudo cuello de Adela, oh querido. Uno, ¿cómo pudiste? Gracias, dijo Adela, poniéndose de pie para besar a su marido y observar hurtadís la expresión de su amiga. Vaya, este sí que es un marido espléndido. Una sola de esas perlas pagaría mi viaje a Europa de y vuelta, comentó Laura, amargada. Fa alegre, mujer, alégrate. No siempre una amiga cumple 50 años, observó Lulu. A la ¿y la torta? Pidió en ese momento la señora G. con tono infantil. No te apures tanto, manita. Antes brindemos por esas perlas. Hacía tiempo que no veía algo tan bello auténtico, interrumpió Viclor levantando su vaso de whisky. ¿Tienes una fortuna con tu cuello? Querida Adela, comentó Sergio, o supongo que lo habrás asegurado Álvaro. Aún no, ludido. Los Gómez, mientras tanto, observaban en silencio y abstraídos la triple hilera de perlas grises y nacaradas. En ese momento entró un enguantado mozo con una enorme torta entre sus manos. Apaguen la luz, ordenó Álvaro. Martita Gómez se levantó y se acercó al interruptor. Bastó un movimiento para que el comedor quedara solamente iluminado por la luz de las 50 velitas. Adela se puso de pie y se acercó a la torta. Los otros la rodearon, sopló, y cuando apagaba las últimas 5 pequeños grillaron, y Adela se sintió abrazada por 6 amigos. Entre besos y felicitaciones pasaron algunos segundos hasta que alguien nuevamente dio la luz. En ese momento se oyó el grito mi collar. Los invitados estaban ahora sentados en el living. Adela miraba, pálida y nerviosa, a su esposo. Se paseaba a lo largo del salón. Si es una broma, ya dura demasiado, dijo Álvaro con voz seca. Ese collar me ha costado varios miles de dólares y debe aparecer ahora. ¿No sutiste nada en el cuco?, inquirió la señora Gómez, con una mirada asustada tras sus gruesos anteojos. Bueno, todos me abrazaron. No sé. Estoy tan confundida, gimió Adela. Tienes que pensar bien. Adela, habló Álvaro. Esto no es broma. Alguien tiene el collar y de eso no tengo la menor duda. ¿Por qué no comienzas por interrogar al mozo?, le preguntó Lulu, molesta. El liceo está llena de cuestión, replicó seguro y aún más serio el dueño de casa. Está con nosotros hace 20 años, y pongo mis manos al fuego por él. Además, en ese momento, se había retirado. Manos al fuego, dijiste. Saltó Adela con la voz aguzada. Ofeso era. ¿De qué era?, preguntó la voz tensa de Sergio. El suludo. Manos. Y pero muy heladas. Fresco fue lo que sentí en el cuello, fue unos dedos muy helados, y luego el pequeño lirón. Miró trémula a su esposo. Álvaro observó a sus invitados uno por uno y se decidió. Amigos míos, tendré que llamar a la policía, porque entre ustedes está el ladrón. Lo que siguió mientras el dueño de casas al teléfono no es difícil de adivinar. Voces airadas, un intento de desmayo de Laura y sollozos de Lulú. Los hombres muy juntos se abrazaban. Laura, recostada en el sillón, miraba con terquedad un punto fijo del cuadro de Pacheco Yamirano. Lulú, con ojos ausentes, jugueteaba con sus cadenas de oro. Víctor sostenía firme el vaso de whisky con hielo que no había abandonado en toda la noche. Sergio, por su parte, sentado junto a la dueña de casa, movía nervioso el pie, fruncido el cijo. Pejuno los oyeron las campanillas del timbre la policía. Cuando el inspector Soto irrumpió en el living, el dedo de Álvaro apuntó a uno de sus invitados. Creo, señor inspector, que esa es la persona culpable. Y sucedió que no se equivocaba. Las pesquisas del inspector, famoso por su eficiencia y también por sus grandes orejas, corroboraron su afirmación. Y bien, lector, ¿podrías deducir tú, al igual que Álvaro, quién es el ladrón y qué 10 delató? El caso del regalo de cumpleaños. Emilia abrió los ojos muy temprano esa mañana y su primer pensamiento fue hoy cumplo 12 años, en la casa todos dormían. Emilia tosió varias veces para ver si su hermana se despertaba, pero ésta, con un almohadón sobre la cabeza, murmuró unas palabras ininteligibles y siguió durmiendo. Luego de media hora, que le parecieron 5, escuchó un ruido en el dormitorio de sus papás. Se levantó presurosa y se dirigió a la sala de baño. Carraspeó al pasar frente a la puerta del dormitorio de sus padres, ahora con mejor resultado. Emilia. ¿Mamá? Sí, contestó ésta tratando de parecer casual. Emilia. Entra, escuchó ahora la voz del papá. No se hizo esperar y abrió de inmediato la puerta. En la amplia cama matrimonial la esperaban su papá, con ese mechón que cae sobre su frente todas las malochos, y su madre, envuelta en su bata de levantarse floreada. Los ojos de Emilia buscaron con disimulo un paquete que, luego de besos y grandes abrazos y grandes sábanas, lo desenvolvió con dedos ágiles, tratando de no romper el lindo papel de seda. Ante sus ojos quedó una cajita ovalada. Alzó la tapa y allí apareció, entre algodones, ese collar de pepitas azules que tanto había admirado cada vez frente a la joyer que pasaba frente, quedaba cerca del dentista. Colar.
gritó exaltada abrazando a su madre una y otra vez. ¿Y a mí no me toca nada? Es que mi mamá sabía. Pero sí, papito. Gracias. Ay, yo no sé también, acaso, de tus gustos. El papá levantó la almohada y apareció un enorme mazapán con chocolate y nueces. Emilia estaba eufórica, y esta vez sin miramientos. Corrió a su dormitorio y echó hacia atrás la sábana que cubría el rostro de su hermana. Carola, lo que me regalaron, comirá. Carola abrió un ojo y refunfuñó, hasta que un ruido de campanitas la hizo abrir el otro ojo. Entonces dio un salto en la cama a Emilia. Fue el collar y póntelo. Emilia lo hizo pasar por sobre su cabeza y saltó 3 veces en el mismo lugar, como niña chica que aún era. Mira, qué lindo sonido tiene cuando una se mueve. Fue el primer collar de verdad de mi vida, dijo, encantada con ese ruido cristalino que producían las cuentas al entrechocar. ¿Y lo que van a decir mis amigas? Las amigas de Emilia llegaron todas juntas a las 5 de la tarde. Claudia, Nela, Nicky, Tere y Fran de inmediato corrieron al dormitorio de su amiga para admirar los regalos. De todos de afieses, exclamaron Claudia y Tere. ¡Qué salvaje! O comentaron Claudia y Nicky. Nena, Tere y Fran se acercaron a tocar. No, preguntó Fran. Ah, ya me lo probé en la mañana. Pero ahora los regalos estarán en exhibición, respondió la festejada con unas sonrisas. Las amigas examinaron la palera de hilo, regalo de la abuelita. El mazapán aún intacto, el dibujo de un gato con lazo a lunares, obra de su hermana, y obligaron a Emilia a abrir de inmediato los obsequios que ellas habían traído. Después de algunos minutos llenos de exclamaciones y risas, en los que todas se probaron todo y dejaronla hecha un desastre, pasaron al comedor. Allí una enorme torta de merengue con 12 velitas se veía muy tentadora, rodeada de bebidas de confites. Luego de comer hasta que la mesa quedó casi vacía, Emilia, muy consciente de su papel a anfitriona, propuso salir. Juguemos a la pelofra, ¿no? Ya les tengo un juego organizado, el saltinote mox. ¿Y qué es eso? Preguntó Claudia. Saltar baldes llenos de agua, explicó Emilia entusiasta. Saltar mojamos, alegó Nicky, mirando de reojo sus impecables y nuevos zapatos blancos. Freso es lo entretenido, exclamó Nena, dando un ágite con sus zapatillas deportivas. Come carga saltar, comentó Carla. O me ofrezco para ser la primera, gritó Tere. Emilia dispuso 4 baldes en fila y los llenó de agua con la manguera. Colisto. Toma vuelo. Tere retrocedió varios pasos, y con expresión de saltadora de vallas, partió corriendo, y de una sola vez pasó por encima de los baldes, atrando sentada, pero seca. Se oyó una ovación. Todas amigas en alegre griterío. Iniciaron la competencia con difíciles piruetas. Carla aplaudía sentada en una grada de la terraza, turnándose con Emilia para llevar los cómputos. Va ganando Tere. 3 saltos y ni una mojada. O espérense a ver, y Nicky. Ya a los pocos segundos se oyó un estruendo seguido de un chapuzón. Una Nicky empapada y mirando sus zapatos con ojos de angustia se levantó del suelo entre baldes volcados. Su rodilla derecha estaba magullada y ella a punto de llorar. Descansa un rato, dijo Nena levantando los baldes y llenándolos nuevamente con agua. Nicky pasó junto a Emilia al del grupo de las sentadas. Las otras, una a una, siguieron por largo rato entre saltos acrobáticos y gritos estruendosos. Hasta Carola, con su aire de nido animal mayor, se aviagó y, pese a sus estrechos geans, logró varios puntos al saltar como una rana. La tarde llegó a su fin, y las niñaxadas entraron en el living a escuchar música. Poco a poco el timbre fue sonando y las invitadas se retiraron cada una con una barra de chocolate en la mano, regalo de la mamá de Emilia. Eran las 8 de la noche. La festejada, con un bostezo, se dirigió a su dormitorio a guardar los regalos. Miró el desorden de su cama, hurgó entre que los pliegues de la colcha y cató sus obsequios. Algo llamó su atención. Removió entre los papeles de regalo. Miró debajo de cama, levantó la almohada y la colcha, hasta que se convenció su collar había desaparecido. Ante los gritos de la niña llegó toda la familia, el Quero incluido. Se unieron a la búsqueda del paparola. No hubo caso, el collar no estaba en la casa. Lector, ¿podrías tú ayudar a Emilia? ¿Se te ocurre cuál de sus amigas podría haber sacado el collar? Y si esas, ¿cómo le diste cuenta? Emilia no pudo descubrirlo. Pero lo supo al día siguiente, porque la culpable, muy avergonzada, regresó con él. El caso del atraco al banco, muchos miles, 6 de la tarde. Juan Rodríguez. El crespo cajero con chaqueta a cuadros del banco muchos miles terminaba del arqueo y anotaba unas cifras en su libro de registro diario. Su compañero, Víctor Ponce, de espesas cejas y barba negra, que más lo asemejaban a un artista bueno que un empleado de banco, lanzaba ruidosos bostezos luego de esa mañana agitada. Era el último día del mes para pagar impuestos fiscales, y como siempre los clientes habían llegado a última hora. Se abrió la puerta de la oficina de la gerencia. La señorita Pussy, secretaria de don Pedro Retamales, salió a pasitos cortos, empinada sobre sus 5 centímetros de tacos y alisando su ceñida falda negra, que no contribuía en nada a facilitar sus movimientos. Juan Rodríguez ni siquiera levantó la mirada. Ponce, en cambio, ajustó su chaqueta y preguntó en tono meloso:
No sobraría un cafecito, por ahí, para un pobre cajero exhausto. Guay, chiquillos, no pidan café a esta hora. Estoy lista para irme. Elfey, levantó la voz Rodríguez para preguntar. Termina de hablar por teléfono, y también parte. En esos instantes Retamales, saliente de su oficina y con voz cortante ordenó. Señorita Pussy, avise al guardia que ya nos vamos. Ponce y Rodríguez, están listos. Ponce asintió con un gesto. Sí, dijo Rita Pussy con el abrigo sobre sus hombros. Caminó con aire inseguro hacia el guardia que parecía tras una columna. —¿O nos vamos, Santelices? —musitó con su voz de gato al guardia, que infló un poco más su pecho. Los cajeros se dirigieron al gerente. —Señor Retamales, estamos listos para ir a la bóveda —dijo Ponce con tono respetuoso. Rodríguez una caja entre sus manos, donde se alineaban clasificados, amarrados con elástico distintos, billet, explicó a su jarre, son 18 millones y fracción. —Bien. —Llévenlos ahora mismo —dijo el señor Retamales mirando la hora, apurado por irse. Cuando los dos cajeros se aprestaban a obedecer, la puerta vidriada del banco dejó en la calle una camioneta gris que se estacionaba al frente. —¿O bien el camión blindado, señor? —dijo con gesto de sorpresa el guardia. —Ah, no puede ser. Hoy no corresponde. El gerente frunció el ceño. Pero ya 3 hombres vestidos de guardia se acercaban a la puerta de entrada. Santelices preguntó: —¿Abro? —Aguántese un poco —dijo el gerente—. Los hombres afuera esperaban. Señorita Pussy, llame por teléfono a la central y verifique si ellos enviaron el camión blindado a recoger el dinero —ordenó el jefe a su secretaria. Ella, nerviosa, dejó caer el abrigo de sus hombros y lomó el auricular más cercano, pero no alcanzó a discar. Un estampido hizo añicos el vidrio de la enorme mampara central, y 3 hombres irrumpían en mano. El guardia rápido desenfundó su arma, pero antes de que pudiera apretar el gatillo, un cachorro de líquido helado lo paralizó. En medio de una angustiosa respiración que lo hada toser, Santelices se sintió sujeto de brazos y piernas, y con la presión de una enorme tela adhesiva no cayó de bruces en la boca. Todo esto transcurrió en menos de un minuto. Cuando Santelices pudo mirar a su alrededor, vio a la señorita Pussy tiesa en una silla, maniatada y con mordaza, mientras sus enormes ojos maquillados clamaban por socorro. El gerente y los 2 cajeros, boca abajo sobre el suelo, también con los pies atados y las manos presas a sus espaldas, miraban a los 3 hombres de uniformes azules que huían con las cajas de billetes y subían a la camioneta. Todos ellos vieron cómo el vehículo se alejaba raudo, con un chirrido de neumáticos. No había pasado una hora y ya el inspector Soto interrogaba a los empleados del banco muchos miles. Estos, sentados frente a él y aún temblorosos, se esforzaban por recordar cada detalle del atraco. Sucedió todo como en las películas. Inspector Gimoteo Pussy se abanicaba con talonario de pósilos. Primero fue la explosión en los vidrios, luego el pobre Santelices paralizado, y yo, tratada a empujones y sin ningún miramiento. Usted habla de vidrios quebrados, señorita. No oyó el ruido de las alarmas. Los 5 empleados se miraron con desconcierto. En verdad, nadie había escuchado los timbres del arma. El inspector anotó algo en su libreta y volvió a levantar la cabeza, aún en espera de respuesta. Santelices el guardia, dijo inseguro, las revisiones al sistema del arma son diarias. Yo lo revisé a las 3 de la tarde. Y nadie extrañó el banco con su funcionamiento. Entonces es evidente que alguien del banco desconectó el sistema. La voz autoritaria del señor Retamales tenía un tono de incredulidad. Exactamente, señor, y no hay que ser demasiado perspicaz para darse cuenta de ello. Soto de ellos solo los miró inquisitivo. Y añadió: solamente ustedes 5 estuvieron aquí en la tarde. Sí, hoy sí, respondió la hablantina Celdiez pusietando de acomodar su melena ondulada. Bien. Sosoto acarició el lóbulo de su oreja. Necesito la versión de cada uno de ustedes del atraco. Ya se la di, advirtió la secretaria, algo asustada. Contó solo el principio. Siga adelante, vio el inspector, tranquilizándola con una sonrisa. Bueno, a ver si no me falla la memoria. Luego que uno paralizó al pobre Santelices con ese aerosol horroroso, y no se imaginan cómo tosía, el otro nos encañonaba, mientras que un tercero nos amarró uno a uno, de pies y manos. A mí me dejaron en esta misma silla, con una tela en la boca, y a los demás, incluyendo a mi jefe, los lanzaron al suelo de un solo empujón. ¿Güey se mandaron cambiar con el dinero? ¿Alguien quiere agregar algo a lo dicho por la señorita?, interrogó Otto. Yo difícilmente podría aportar mucho, ya que ese maldito gas me dejó fuera de combate y con la mente confusa. Solo trataba de recuperar mi respiración, expresó el guardia. Con aire cabizbajo, ese condenado aerosol fue más rápido que mi pistola. Recuerdo que uno de ellos era muy alto, moreno y enormes ojos oscuros. Podría decirse que tenía aire oriental, advirtió el gerente. Fay. ¡Qué horror! No vayan a ser terroristas. ¿Se imaginan que hubieran raptado? A Gimio Pussy. Los 3 eran morenos y de cuerpos más bien fornidos, siguió Ponce. Y si mal no recuerdo, uno tenía un lunar entre los ojos sobre la nariz. ¿Y usted qué me puede decir? El inspector miró a Rodríguez. Corroboro lo que dicen mis compañeros, y creo que puedo agregar algo. Estoy casi seguro de que la patente era E.
o sea de la comuna de la Reina. También leí los números, pero con el nerviosismo no pude retenerlos. El inspector se veía pensativo. A ver, hagamos una reconstrucción de escena, dijo, luego de unos instantes. Abrió su libreta en una página en blanco y se preparó a dibujar. Los empleados se pusieron de pie, salvo la señorita Pussy, que continuó en su asiento. Los 4 hombres tomaron la misma posición en que los habían dejado los saltantes, el señor gerente y los 2 cajeros, tumbados en el suelo como sapos, mientras Santelices, también contra el piso, tosía en forma estrepitosa para hacer más veraz la escena. El lápiz del inspector trabajó a toda velocidad. Una vez terminado el boceto, se quedó contemplándolo unos minutos. Ustedes dicen que fa camioneta estaba estacionada frente a la puerta. No, puntualizó. Exactamente, respondió Ponce. Así, Soto levantó su dibujo para que todo Shohevig. Rano así. Fai, qué bien dibur, me hizo igualita. Se admiro, puse. En el dibujo no hay ningún error, insistió el inspector. Yo diría que está perfecto, respondió Rodríguez. ¿Malolo? Mae, musitó Soto y siguió mirando el dibujo. Los cajeros se miraron entre ellos y la muchacha suspiró muy fuerte. El gerente se mordía las uñas, hasta que de pronto los ojos de Soto se iluminaron y sus orejas parecieron crecer. Por este dibujo, que todos han aprobado como fiel a la realidad, debo decirles que uno de ustedes mintió. Eso delata a alguien que quiere entorpecer mi labor, y ese alguien es un cincolet. Su dedo casi tocó la nariz de la persona aludida. El personaje acusado se defendió y negó su culpabilidad, pero luego de un largo interrogatorio, que duró todo el día siguiente, la verdad salió a relucir. Soto otra vez tenía razón, y quien había desconectado el sistema de alarma para facilitar de trabajo de los ladrones terminó confesando su acción. ¿Qué hay en el dibujo de Soto que lleva a la evidencia de que uno de los empleados mintió? El caso del zafiro de doña Sara, idea original de Elvira Balcells. Érase una vez una vieja muy sola. Tenía por única alegría vivir de sus recuerdos. Todas las noches, antes de acostarse, abría la antigua arca de madera tallada para contemplar los vestidos que usó en su época de gloriosa juventud en compañía de marido ya muerto. Muchas veces, frente al espejo, con la túnica de seda india sobrepuesta sobre su empequeñecida figura, se imaginaba nuevamente a punto de salir a uno de esos saraos honrados por sus excéntricos amigos. Fue qué diferencia, la de esa vida mundana que la hacía llevar su esposo con la solitaria vejez del presente. Entonces la triste anciana, en vez de buscar el consuelo de un amigo, pues ya no le quedaban, se aferraba una vez más a una vanidad, símbolo para ella de un antiguo esplendor. Así, todas las mañanas, lo primero que hacía era coger del velador su dorado objeto y hablarle, como si éste tuviera vida. Ese martes doña Sara amaneció con un pequeño malestar en el pecho. Es por culpa de Roberto. Se confió la cajita luego de levantar su tapa. O este sobrino mío, siempre con sus problemas de dinero que no puedo solucionar. Es que Nidia, es tan exigente. Doña Sara palpó su garganta. Le pareció que el dolor ascendía por su cuello y apretaba con una gargantilla, aunque no eran ni las 7 de la mañana. Se decidió a llamar a la empleada, pero antes de hacerlo volvió a tomar la cajita con manos temblorosas y susurró: mañana seguimos conversando, me siento muy mal, y no debo arriesgarme a que sepan de ti. En respuesta, un ojo resplandeció, incrustado en un engarce de la caja, un enorme zafiro lanzó sus destellos azules. La vieja sintió los pasos de Gladys que subía la escalera. Entonces cerró de un golpe el valioso objeto y 10 guardó en el fondo de su velador. En el momento en que iba a echar llave a la cerradura del cajón, nuevamente un dolor la atenazó. Cuando Gladys entró en la pieza, doña Sara, desplomada sobre su almohadón, yacía sin sentido. A los gritos de la muchacha llegó Petronila, la cocinera, que corrió hacia el lecho. Tocó las manos frías de su patrona e inclinó su cabeza para escuchar su respiración. La anciana emitía un débil quejido. Llama a la ambulancia, ordenó a la joven con voz de mando. La señora se nos muere. Dogre es lo corñaz abrió los ojos. Cerca de la ventana, una enfermera, con su blanca cofia iluminada por los rayos de la luna, se mantenía en silencio. La anciana trató a hablar. Tranquilita, dijo la enfermera en tono amable, poniéndose rápidamente de pie para encender la luz del velador. Observó el rostro de la viejita y, luego de humedecer un algodón con agua, lo pasó por esos resecos labios. La cajita. Ah, ¿quiere agüita, señora? Susurró la mujer. La llave. Oh, tranquila, señora, le vaya a dar agüita de la llave. Doña Sara hizo un enorme esfuerzo y se incorporó a media cama. Me lo robaron. Lo soñé. En ese momento, Roberto abría la puerta de la pieza. Tía. ¿Cómo está? Su cara se veía preocupada. Robertito, por favor, sé que me robaron el zafiro de la cajita. Necesito que revisen el velador. La llave está puesta. Si ha sucedido lo que pienso, llama a la policía. La anciana perdió aliento. Roberto se acercó entonces a su tía. No se agite. ¿Por qué se imagina esas cosas? Lo soñé, hijo. Lo soñé. La voz de doña Sara era imperceptible. Pero, tía. Roberto esbozaba una sola policía. Roberto, te lo ordeno. El sobrino alzó la mirada y se encontró con los ojos de la enfermera.
Roberto levantó los hombros y la mujer le murmuró: sígale la corriente. No es bueno que se agite. Pero doña Sara alcanzó a oírlo a Roberto. No me engañes. Fue llama a la policía. No la engañaré. Iré a su casa y iré el velador. Si no está su joya, avisaré a la policía, se lo prometo, aunque estoy seguro de que nada ha sucedido. El sobrino palmeó con cariño un brazo de la enferma. Esta suspiró aliviada y cerró los ojos. A las 8 de la mañana el inspector Soto estaba en el oscuro salón de doña Sara con la cajita cerrada entre sus manos. Petronila, la cocinera, con su albo delantal sobre el uniforme verde, decía con voz gruesa y firme: pobre señora, pobre enfermera. Y ahora esto. Roberto, con una sonrisa un poco forzada, acotó: tengo las mejores referencias de usted, inspector Soto. Sé de sus muchos casos resueltos con gran éxito. Soto carraspeó y movió sus grandes orejas. Alguien más estuvo ayer en esta villa. Y con un leve movimiento de su índice levantó e hizo que él caer la tapa del dorado objeto con un crujir de bisagra, aparte de la Gladys y yo. Usted, pues don Roberto. Soto desvió la mirada hacia el joven. Allá que vino. Abuela tía. Y entonces me enteré de que ella estaba en la clínica. La viene a ver muy a menudo, es mi única tía y la quiero mucho. Pero, ¿cuán seguido la viene a visitar? Como meditó. ¿Podría venir Gladys, Otaro, señora Petronila? La mujer caminó con lentitud y su gruesa voz retumbó en la casa: «Fo niña, ven rápido», y regresó junto al inspector, murmurando: a estas jóvenes modernas lo único que les interesa es la ropa y el peinado. Fue según lo que se está neglando. Petronila no dejaba de tener razón. La muchacha venía muy maquillada y a su paso dejaba un fuerte olor a perfume. Sí, ¿sabe usted por pregunta que estoy aquí? En idea. Sonrió la muchacha con displicencia. Usted sabía lo que guardaba su patrona en esta cajita. No la había visto nunca. La señora es bastante desconfiada y tiene la manía de guardar todo con llave. En eso la Gladys tiene razón, comentó Petronila con tono resentido. El inspector se dirigió a la cocinera. ¿Ay usted, Petronila? Sabía lo que guardaba la sellara aquí adentro. Bueno, yo había visto esa cajita, pero ¿quién se iba a imaginar que hay una joya adentro? Yo lo sabía, inspector, y tantas veces le dije a mi tía que ese no era un lugar para guardar algo así. El índice L. Roberto frotó con nerviosismo su barbilla. El inspector no respondió ya. Miraba con insistencia la punta de su zapato. ¿Pero qué guardaba exactamente ahí la señora?, preguntó Gladys. Bueno, don Roberto sabe. Comentó Petronila con expresión maliciosa. Un valiosísimo zafiro azul, respondió él, muy serio. Gladys silbido. Un silbido. Petronila se llevó una mano al pecho. Por qué descuido, se produjo un silencio. Todos miraron al inspector rascarse pacientemente y su oreja izquierda mientras miraba un punto fijo en el techo. ¿Dónde está el teléfono?, dijo al fin solemne. Gladys con su índice sobre la mesita de caoba disco un número. Luego de unos instantes, su voz no se cau ralave. Aquí Soto. Envía de inmediato un radio patrulla a Irarral 4074. Sí, por supuesto, tengo al ladrón. Lector, es tu turno para dilucidar el misterio. ¿Quién robó el zafiro azul de doña Sara? Gladys, Petronila o Roberto. Responde y da tus razones. El caso de las secretarias quejumbrosas de Soto. Aló, el inspector Soto, por favor. Con él, Eliber, a Juan Mancilla, a Juan Gustazo. Hombre, ¿en qué te puedo servir? ¿O problemas necesito tu ayuda? Dime, esta mañana hubo un robo en la oficina. ¿Podrías venir a verme? ¿Se ha movido alguien desde el momento en que lo descubriste? Desgraciadamente, creo que me di cuenta muy tarde. Estuvo la hora de colación de por medio. Lástima, estaré allí lo antes posible. Gracias, viejo. El señor Mancilla salió de su despacho y 4 secretarias vestidas de verde y azul lo miraron expectantes. El inspector Soto estará aquí en un rato más, señoritas. Háganlo pasar. Mientras tanto, Silvia. No habían tras ya transcurrido 10 minutos cuando Soto, de terno gris y corbata de humita, se presentaba en la oficina de abogados Mancilla y Hermosilla. Mancilla. Le preguntó Soto cortés. ¿De parte de quién? Inquirió una secretaria rubia, solícita el libertoto. Facito mi asiento, por favor. El señor Mancilla está hablando por teléfono. Lo recibirá en 5 minutos. La secretaria dio una rápida mirada al tablero de la centralita telefónica que marcaba una luz roja. El inspector tomó una revista y se hundió en un sillón de cuero. Se sumió en una atenta lectura. Una de las secretarias se quejó. Soto, abstraído, ni siquiera levantó la cabeza. ¿O qué te pasa?, preguntó una morena de moño. Fue otra puntada en el oído, y la aludida se llevó la mano derecha a su oreja. Si supieras cómo me duele a mí la cabeza después de la escenita de esta mañana, comentó Silvia, bajando la voz y mirando de reojo al inspector. ¿O quién tiene una tercera aspifina? ¿Se oyó duele a ti, Pamela?, preguntó Rebeca. La famosa muela del juicio, respondió esta con cara de sufrimiento. Te cambio tu dolor de muelas por mi maltratada columna. Fue anoche creí que me moría, refunfuñó Angela, sobando sus espaldas con ambas manos. A ver, ¿qué hay aquí?
dijo Rebeca abriendo el cajón de su escritorio. Recurra a nuestro botiquín de urgencia. Ofrezco pomada antiséptica, parches curitas, crema humectante para cutis seco, aspirinas, gotas para la otitis, colirio para los ojos, a ver, pastillas de carbón, alcohol. En ese momento una campanilla anunció que la línea telefónica estaba despejada, y Silvia anunció: «Señor Soto, haga el favor de pasar». Soto se puso de pie lentamente y avanzó hacia la oficina de su amigo. Cerró la puerta tras él y se encontró con rostro preocupado de Mansilla, que lo saludaba con su mano extendida. «Soy todo oídos», señaló el inspector, rascándose con energía el lóbulo de su oreja izquierda. Juan Mansilla comenzó su relato. «Allá me llamó mi socio Raúl Hermosilla. Me dijo que había olvidado su billetera, en la que había un cheque abierto por 500,000 pesos en el primer cajón de su escritorio. En ese momento recibí un llamado de mi señora, que no fue en realidad muy corto, y cuando fui a la oficina de mi socio, que no estaba en la billetera. En las secretarias, en ese instante habían partido a almorzar. ¿Cuánto rato más o menos hablaste con tu señora? Mínimo un cuarto de hora con uno de nuestros hijos en el colegio. ¿A quién más puede haber oído la conversación con tu socio?» Soto ahora rascaba su otra oreja. «Oh, nadie más. Es una línea a mi despacho, que no pasa por la central telefónica de la secretaria, aunque... Ahora que 10 pienso, en el segundo piso hay una oficina en desuso, cuyo teléfono tiene una doble línea con este, pero nadie lo ocupa. ¿Qué hay en esa oficina? Muebles viejos y un pequeño baño. Entonces está, hombre. Alguien escuchó tu conversación por el otro teléfono», exclamó solo. «No escuchaste un dick». «En realidad no me di cuenta de ese detalle», dijo el abogado confuso. «Podríamos visitar esa oficina», epilló el inspector. Por supuesto, las 4 secretarias vieron perjura a su jefe, seguido de que inclinó levemente su cabeza ante ellas. Luego ambos subieron por una estrecha escalera hasta llegar a un pequeño cuarto que parecía abandonado. Tal era el polvo que cubría escritorio y estantes. En el fondo de la pieza había una puerta que Soto abrió. Era el baño. «Amigo», preguntó mientras buscaba a su alrededor. Mansilla le indicó una pequeña mesita arrinconada junto a la ventana. El inspector Soto se acercó y miró el aparato sin tocarlo. «A las huellas digitales», gritó Mansilla, sonriente. «No te hagas ilusiones, mi amigo. Notas que el auricular está limpio, mientras que el resto del artefactos está lleno de polvo. Estamos ante un ladrón que sabe lo que hace». Entonces Soto, con mucho cuidado, levantó el fono. Con mirada de lince lo examinó de cerca y algo llamó su atención. Tocó con la yema de su índice la parte superior del auricular, entre los pequeños orificios para escuchar. Luego olió su dedo y lo frotó contra la yema del pulgar. Cerró los ojos para disar. Cuando los abrió, dijo: «Aunque no me lo creas, amigo, el caso está resuelto. Una de tus secretarias tendrá mucho que explicar». «Lector», algo advirtió Soto en el auricular que lo identificara la culpable. «¿Podrías tú decirnos qué identificaste tú también a la secretaria culpable?» El caso de la moto embarrada. Marcelo, Gonzalo, Ignacio y Felipe rodeaban la moto negra y brillante de Rodrigo. Marcelo clavaba sus ojos extasiados en los rayos grandes y potentes ruedas que hacían adivinar la velocidad que podían alcanzar. Gonzalo acarició el manubrio, tocó con la punta de sus dedos el acelerador manual y elevó sus cejas en un gesto de admiración. «Oh, fiu», lo silbó Felipe. Con las manos en los bolsillos de sus 31 cojados Heans, pudo probarla. Preguntó a Ignacio con ansiedad. «Fonones, es mi privilegio», fue la respuesta categórica de Rodrigo. «No seas mal amigo», dijo Gonzalo entre serio y bromista. «No soy mal amigo, ni yo la puedo usar aún. Prometí a papá que no andaría hasta no tener licencia de conducir». «O sea, que nunca la vamos a usar», dedujo Marcelo, con gesto de desaliento. «Me temo que no todavía, si no tienen tampoco la licencia», se encogió de hombros Rodrigo. Los amigos se quedaron en silencio. ¿No te imaginas el impacto que yo causaría en Francisca si me viera llegar en esa moto? «Su fiulele», fue la respuesta de Felipe. Aún con sus manos en los bolsillos y acariciando la moto, ahora con su mirada, Rodrigo golpeó sus palmas. «Tres liluno o por hoy se guarda», dijo, mientras empujaba su velonce en el vehículo hacia el garaje. «Acuérdense de la prueba de química de mañana moto nueva y pensar en estudiar», comentó Marcelo. «¿Y vas a dejar la llave puesta?», se sorprendió Ignacio. «La dejaré escondida». Rodrigo colgó la llave en un clavo, bajó un mesón atiborrado de botellas y tarros de pintura viejos. Luego de dar una última ojeada a la moto y de preguntar a su dueño todo tipo de detalles técnicos, los amigos volvieron a dar su prueba de química y se despidieron apresurados. Ignacio, Marcelo, Felipe y Gonzalo se alejaron arrastrando sus zapatillas deportivas, las manos en los bolsillos de los gastaclos Heans. Uno a uno fueron entrando en sus casas del barrio, cuando Marcelo en traspasar la reja de su antejardín. Llegaba a la puerta de entrada. La lluvia comenzó a caer copiosa. A las 11 de la noche, un pelo de zapatillas blancas. Litaron, esquigaron hasta el garaje de Rodrigo.
Una mano nerviosa abrió la puerta y buscó bajo la mesa con botellas y tarros. Luego, la figura enfundada, Icahn se empujó silenciosa a la moto hacia la calle solitaria. 2 horas después, la misma figura repetía la operación, pero a la inversa. Después corrió por el barrio y una puerta se cerró con un tenue chasquido. A la mañana siguiente, los 5 amigos se levantaron temprano para ir a clases. Pero Rodrigo, antes de salir, abrió el garaje a dar el primer vistazo del día a su amante moto, de inmediato. Algo llamó su atención: las relucientes ruedas del día anterior y los impecables cromados que habían despertado la admiración de sus amigos se veían ahora llenos de salpicaduras de barro. Su ceño se endureció y buscó las llaves y estaban en el mismo lugar donde él las había dejado. Tuvo un momento de indecisión, pero miró la hora y salió corriendo para alcanzar el bus que pasaba por la esquina. Su único pensamiento durante el viaje hacia la universidad fue tener una rápida reunión con sus amigos y aclarar con ellos el misterio. Alguien tendría que explicar muchas cosas, porque no cabía duda, uno de ellos había sacado durante la noche su fabuloso regalo, luego de la prueba de química, que fue difícil y larga. Los 5 estudiantes de primer año de ingeniería se reunieron en la casa de Felipe, invitados por este a tomar unas bebidas, ya relajados de haber pasado la prueba, menos Rodrigo, que miraba oco a cada uno de sus compañeros. Ánimo, hombre, fue tan mal no te puede haber ido, bromeó Marcelo, dirigiéndose al serio amigo. Estás con cara de funeral, comentó Gonzalo, subiendo el volumen de la música. Y teniendo esa moto, andar así me parecíme para Felipe era de enojo. Un oje. Por su parte, solo se encogió de hombros, miaullaba un sorbo de su bebida. Rodrigo se puso de pie y apagó con gesto brusco el equipo de música. Tengo que hablar con ustedes a propósito de la moto, comenzó. Todos lo miraron, extrañados de su gravedad. Rodrigo, ¿qué preguntó Felipe, sirviendo más bebidas en cada vaso? Alguien sacó mi moto anoche y la dejó toda embarrada, dijo bruscamente Rodrigo. Los otros se miraron en silencio. De que dijeran algo, Rodrigo insistió, con tono duro. Necesito que cada uno de ustedes me diga lo que hizo anoche. Ah, ¿y por qué dudas de nosotros? Habló primero Ignacio, levantando manos en un gesto de extrañeza. Porque son los únicos que conocían el escondite de las llaves. ¿Cómo medio escondite? Se escuchó deciste anoche a Marcelo. Marcelo preguntó entonces el dueflo de la moto. Yo me acosté y intenté estudiar en la cama, y me desperté esta mahona con el libro en la cara. Lo que es yo, me dediqué a estudiar y luego me relajé con un superbaño de tina. Antes de acostarme, dijo Felipe, yo después de estudiar vi la última película de la noche. Claro que no me pregunten cómo se llamaba, porque era de esas antiguas, explicó Ignacio. ¿He oído tuyo, Gonzalo? Preguntó Verafrigo, serio. ¿Tengo derecho a pololear? No, ¿hasta qué hora? Volvió a inquirir Rodrigo. 11 serían. ¿Qué importa? He ahí derecho a estudiar química. En ese momento los muchachos se pusieron de pie para saludar a la mamá de Felipe, que entre dos va en el living. ¿Qué table? Y dirigiéndose a Marcelo, afladió. Parece que hubo barullo anoche en tu casa. Oh, barullo. Se sorprendió el aludido. ¿Cómo? ¿No te enteraste? La expresión de Marcelo de real consternación. Es que soy de sueño pesado. Y salí tan temprano en la mañana. Nadie me dijo nada. La señora sonrió. Gestos jóvenes sucede. Tu mamá anoche le dio un ataque a la vesícula y el doctor López, nuestro vecino, tuvo que ir a verla. Claro, lindo, no quisieron despertarte. ¿Y cómo les fue en la prueba? Los amigos abrieron la boca para responder al torrente de palabras de la señora, pero ésta, sin dar lugar a que hablara, siguió dirigiéndose a Gonzalo. Lindo, supe que Francisca está con hepatitis. Todos miraron a Gonzalo. ¿Y cómo no nos habías contado? Preguntó Felipe. ¿Y por qué ni hay que contarles? Se defendió el amigo, algo molesto. ¿A tan reservado este niño? Siguió la mamá de Felipe. Me dijo la señora del doctor Pérez que tenía para 2 meses de cama. Y cambiando el tema, gritó hacia la cocina. Laura. Es el cartero el que acaba de tocar el timbre. No se oye una voz joven, o es el gasfitter que viene a ver por qué el califón no funciona. Ah, y finalmente, porque ayer lo esperamos durante el día entero. Ojalá que no suceda lo mismo con el electricisla, porque después del corte de luz que tuvimos anoche, algo pasó con la lámpara del baño. A todos los desperfectos vienen juntos. ¿A ustedes no se les cortó la luz anoche? Preguntó dirigiéndose a todos a la vez. Un poco mareados con tanta conversación, se encogieron de hombros, menos Ignacio, que comable. Solamente parpadeó un poco mientras veía la película. Pero tú también viste esa película maravillosa de la Doris Day. Inició una nueva conversación la señora. Sí, claro, respondió Ignacio, mirando de reojo a Marcelo. ¿Hasta cuándo de las por suerte para los muchachos? La voz de la empleada desde la cocina se volvió a escuchar. Señora, ¿podría venir? Salía entonces prometiendo volver más tarde a habitación. Rodrigo, cabizbajo, miraba los dibujos de la alfombra. Cuando levantó la cabeza, sus ojos se clavaron en uno de sus amigos. Ahora sé que fuiste tú, afirmó. El rostro de uno de los muchachos se enrojeció.
Perdóname, no aguanté la tentación, dijo de inmediato el lector. ¿Cómo supo Rodrigo quién había sacado su moto? ¿Cuál de sus amientemente mintió? El caso del joyero angustiado. Ya estaban cerrando los locales comerciales de la calle Providencia y las pesadas cortinas metálicas caían una traseira. En el interior de la joyería El Zafiro Azul, don Pablo daba las últimas recomendaciones a su fiel ayudante Timoteo. Estoy muy cansado y me iré directo a esa cama. No me quiero perder. Además, noticias de esta noche en la televisión. Váyase tranquilo, don Pablo. Yo me encargo, le contestó el viejo con voz cansada. Pablo Levi se abotonó el abrigo con cuidado, encendió un cigarrillo y recorrió con la mirada. Todo parecía estar en orden, la caja fuerte cerrada, las joyas bajo llave en sus escaparales, los catálogos ordenados y en su lugar. Recuerda que en temprano vienen a reparar el sistema de alarma, fueron sus últimas palabras, antes de salir. El viejo empleado refunfuñó en boja y comenzó a pasar aspirada por la alfombra. Unos golpes le hicieron levantar la cabeza. Eran dos señoras de aspecto elegante, que con sonrisas y gestos pedían entrar. El viejo les mostró su reloj y negó con la cabeza. Como ellas insistieran, Timoteo señaló el cartel que decía «cerrado» y les di la espalda. Las señoras hicieron un gesto de desaliento y se alejaron del lugar situado frente al escaparate rápidamente ocupado por un vagabundo que se recostó junto a la pared. Timoteo terminó de hacer el aseo, pasó el plumero sobre los mostradores, se quedó contemplando por unos instantes un collar de malaquita y plata un tanto llamativo y arrastró sus pies hasta el perchero donde colgaba su abrigo. Apagó las luces, bajó la reja que protegía la entrada, pero no la visión de las joyas que brillaban débilmente sobre el P60 escaparate. Dio 3 vueltas a la llave del candado y se la guardó en el bolsillo. Echó una mirada distraída al hombre que acurrucado contra la pared roncaba con estruendo, y se sobresaltó con la bocina de un bus que casi pasa a llevar a un camión de mudanzas estacionado frente a la joyería. Miró el cielo negro amenazante, se subió el cuello de su abrigo y caminó con pasos hacia la estación del metro más próxima. Con la primera ira los transeúntes fueron desapareciendo. Solo quedaron el vagabundo y los hombres del camión, que reían con estruendo. Cuando la lluvia comenzó a ser más fuerte, se apagaron súbitamente los faroles frente a la joyecaya, y el tipo echado en la vereda, ya sin luz sobre su cabeza, se acomodó aún más sobre su bolsa de trapos y sin importarle la lluendo. Al día siguiente, muy temprano, el teléfono del inspector Soto comenzó a sonar insistente. Este dejó, con desgano, la taza de café sobre el platillo y levantó el auricular. Investigación así, donde dice Providencia, El Zafiro Azul. Y correcto, allá vamos, señor. La joyería El Azul estaba acordonada a la policía, en su interior, con el rostro tenso y demostrando angustia. Pablo Levi miraba por turnos el escaparate desnudo, el candado roto de la cortina metálica que tenía entre sus manos y el vidrio quebrado del escaparate. ¿Me creerá que hoy vendrán a arreglar la alarma? ¿O parece una burla? Gimió el dueño de la joyería, dirigía al inspector. Soto elevó sus cejas y se dirigió al viejo empleado. Vamos por orden. Primero usted. ¿Cuáles fueron sus movimientos desde que don Pablo lo dejó solo en la tienda? El viejo parpadeó, asustado. La barbilla le temblaba y parecía no coordinar sus ideas. Luego de un largo silencio que el inspector respetó con paciencia. Paciencia yo. Pasé hacia la aspiradora y nada. Piense bien, hombre, con calma. No lo estamos acusando. No vio nada sospechoso. Llevo 30 años al servicio de don Pablo. Por eso mismo tiene que ayudar. Haga memoria de cada uno de sus movimientos. El viejo cerró los ojos y pareció concentrarse. Será importante decir que no dejé entrar a 2 señoras. Todo es importante. ¿Qué hora fue eso? Insistió Soto antes de que llegara el brevago. El vago, saltó el dueño. Oh, qué vago, Timoteo. Uno que se acostó a dormir apoyado en la pared de la vitrina. Los ojos del viejo miraron asustados. Hoy como no lo echaste, recriminó. No pensé. Además estaba lloviznando. Y, perdón, Winstrop, dijo Pablo Levi. Serio, hay que buscar a ese vagabundo. Calma, señor, lo necesario. Ya hacemos todo, Levi. Sería tan amable de decirme usted lo que hizo anoche. ¿Yo? Bueno, dejé la tienda un poco más temprano que de costumbre porque quería llegar a ver las nóticas. En realidad trataba de aprovechar el silencio y paz de mi casa, ahora que la familia está de vacaciones. Levi se interrumpió y ocultó en las manos su rostro. Oh, usted no sabe, señor, lo que esto significa para mí. ¿No tenía las joyas aseguradas?, le preguntó el inspector. Sí, pero es primera vez que me sucede algo así y usted comprenderá, inspector. Y un puño de Levi golpeó el vacío con impotencia. Bueno, volvamos a lo que hizo anoche, repitió Soto. ¿A qué más quiere que le diga? Me pasé viendo televisión hasta las 2 de la mañana y luego... ¿A dormir? Como si hubiera sabido lo que estaba sucediendo aquí. El inspector dio unos pasos por la habitación y examinó los trozos de vidrio. Se veían aún sobre la acera. Una piedra era, ahora, la única joya que lucía sobre el tapiz de terciopelo azul del escaparate.
Seguro que no quieren agregar algo más a su declaración, dijo Soto mirando al dueño y al ayudante. Había un camión de mudanzas estacionado al frente, dijo Timoteo aún tembloroso. ¿Y cómo no lo habías dicho antes, Timoteo? Eso puedes, habló Levi exaltado. Sí, todo es vital. Me pregunto qué ha dado una empresa de mudanzas a una hora tan poco usual, murmuró el inspector. Ajé, seguro que tiene algo que ver, exclamó Levi. Y se aprovecharon de la oscuridad lacera y de la falta de alarma, por las condiciones ideales. Las palabras de Levi hicieron que Tim levantara de golpe la cabeza, extrañado. El inspector Soto, que lo estaba mirando, pidió permiso al teléfono. Su conversación fue muy breve. Cuando volvió, su rostro estaba serio. Señor Levi, puede tomar un abogado. Lo acuso de autorrobo. Querido lector, para el inspector solo el caso era claro, y logró comprobar ante el juez que no estaba equivocado. ¿Cuáles fueron las evidencias que lo llevaron a esa conclusión? El caso del secuestro del arquero. El domingo se jugaría el partido de fútbol más importante del torneo infantil en Villalongo. Los dos equipos finalistas, los mastodontes, eran rivales irreconciliables y si sus jugadores formaban parte de dos pandillas más conocidas del pueblo. Los mastodontes, tal como su nombre lo anunciaba, eran grandotes, atropelladores y hacían del full su arma favorita. Eran además alumnos mediocres en la escuela y poco queridos por los apacibles vecinos. Los en cambio, eran más bien esmirriados y con inclinaciones intelectuales, si bien, por ser ágiles y astutos, muchas veces lograban aventajar a sus rivales en el marcador. El partido del domingo siguiente, que reuniría por primera vez a estos disímiles equipos en una final, causaba expectación en sus hinchas y prometía ser el acontecimiento deportivo del año. Los mastodontes se caracterizaban por su fútbol agresivo y una resistencia física extraordinaria. Las esperanzas de los venados se fundaban en el contragolpe y en su magnífico arquero, el canguro Esteban. Este arquero no solo era tajada y en los altos, sino que calculaba siempre el ángulo exacto en que debería colocarse para recibir el balón. Una cosa lo distraía del fútbol, el estudio. Esteban era el primero del curso y tan bueno en las letras como en las matemáticas. El viernes a las 6 de la tarde sucedió algo fuera de lo común. Esteban no asistió al entrenamiento. Sus compañeros se quedaron esperando en el campo de juego sin que aquí está la transcripción del texto de la imagen alta figura del canguro apareciera. Dado que el arquero era siempre tan responsable, el resto del equipo intuyó que algo grave pasaba. Lo fueron a buscar a su casa, recorrieron el barrio, llegaron donde la abuelita. Revisaron el colegio y hasta investigaron con disimulo rabineros. Con nada, el canguro se había esfumado. Hasta que de pronto, a las 12 de noche, se tuvo la primera noticia. Un sobre amarillo se deslizó silenciosamente bajo la puerta de la casa de Vicente, el capitán del equipo de los venados. De inmediato, este citó a su casa a los 10 jugadores restantes y leyó con voz tensa: venadillos, si quieren a su canguro, tendrán que esperar un segundo mensaje. Llegará mañana a las 12 del día a la puerta de vuestro club. Por el momento entrénense en llorar la derrota. Que duerman bien. Luego de la lectura, un coro de voces se alzó indignado. Esto es obra de los mastodontes. Solo ellos escribirían 12 cons. Los tiene en mente. ¿Dónde lo tendrán escondido? No podrá entrenar, ni jugar el domingo. En ese caso llamaré a la policía. La voz del capitán los interrumpió. Calma. Esperemos el segundo mensaje, y antes de hacer esto público, tratemos de vencerlos con nuestra astucia. Hagamos un último intento de búsqueda por el pueblo, dijo el zaguero central. Los 10 amigos, cada uno por su cuenta, recorrieron cabizbajos todos los rincones de Villalongo. En la plaza se habían juntado los mastodontes, que a grandes voces comentaban: ¿qué les pasará a estos venaditos que andan tan afanados? ¿Se les perdería la mamadera? Foagú. El capitán de los venados, sin mirarlos, se limitó a contestar: no se sientan tan seguros, que río último goleará. Mejor. Se escuchó la carcajada de los mazatronar en la plaza. Al día siguiente todos se reunieron en el club deportivo. Los 10 amigos se turnaban para vigilar la puerta, cuando a las 12 en punto, un ruido de vidrios quebrados en la ventana trasera los sobresaltó. Corrieron hacia el lugar y alcanzaron a ver una figura maciza, enfundada en un capuchón gris, desaparecer en la esquina de la calle. Vicente recogió del suelo una piedra que traía un papel amarrado con un hilo. Lo estiró con cuidado para no romperlo y, ante los 10 amigos que lo rodeaban expectantes, leyó: venaditos. Vuestro arquero goza de un apacible descanso. Lástima que Adidon perdía de entrenamiento. Es de esperar que no pierda también el partido. En un próximo mensaje escrito de puño y letra del propio canguro, recibirán las instrucciones para su rescate. Grunoditos. Cobardes. Siguió el mediocampista. Son unos estúpidos mastodontes, agregó el puntero derecho. Además, asnos incultos, esta vez son 4 las faltas de ortografía en 4 líneas. Pero igual los venceremos, se dijo otro. Yo no estoy tan seguro. Al pobre Esteban no le deben dar ni de comer para que esté débil domingo, volvió a opinar el mediocampista. Ahí sí vamos a la policía, preguntó el puntero derecho.
Arreglemos el asunto entre nosotros, no me cabe que el canguro es lo suficientemente inteligente como para escapar, o algo así, concluyó Vicente. El tercer mensaje llegó atado al cuello de Fido, el perro del zaguero central. Oh, si supieras hablar, Fido. Espero que hayas mordido al menos una pierna del que te amarró el mensaje. El perro movía su cola y, por su mirada apacible, se advertía que no era capaz de atacar ni a su propia sombra. Esta vez Vicente y los demás se inclinaron sobre el mensaje. Esto fue lo que leyeron: siempre que dejen un balón bajo la higuera, me podrán ver en un partido el domingo próximo. En el caso contrario, ustedes perderán a su arquero. Esteban se produjo un gran silencio. No cabía la menor duda, era la letra del canguro, pero se resistían a pagar el rescate y reconocer su tal sumisión al chantaje. ¿Se fijaron en las faltas de ortografía?, le preguntó el capitán. Parece que se contagió con los mastodontes. Es seña de su nerviosismo, o si ésta escribió mal su nombre. Pobre tipo, a lo mejor lo están torturando y ni sabe cómo se llama. Se estremeció el puntero izquierdo. Pobres de nosotros. No veo cómo vamos a salir de estos erosos, su zaguero central. Se quedaron mudos unos instantes, hasta que de pronto Jorge, uno de los laterales, exclamó: «Páseme el mensaje». Lo volvió a leer en voz baja y con mucha atención. «Ya sé», gritó Ofro, descubrí en qué lugar lo tienen. «Síganme, iremos sin balón de futcate». El equipo completo de los venados corrió a las afueras del pueblo, y Jorge indicó un lugar a la distancia entre los roqueríos. Avanzaron sigilosos. El zaguero derecho gritó usando sus dos manos como bocina: «Si en 10 minutos no estamos en el club, nuestro capitán enviará a la policía». «Ríndanse». Hubo unos instantes de tensión. Del lugar no salía ningún ruido. «No te habrás equivocado». «Jorge, no». «Estoy seguro». Leland seguro estaba que no habían pasado 5 minutos cuando la figura del canguro apareciera a ellos. Lector en el mensaje, lógicamente había una clave. Si Jorge la descubrió, ¿por qué Ugaro cuyaron arquero? No tal partido se jugó, tal como estaba planeado, y los venados ganaron 3-2 a unos avergonzados mastodontes. Imagen 2, el caso del ladrón con máscara. El inspector Soto caminaba hacia su casa luego de una larga y agotadora jornada en su oficina. Eran las 10:30 de la noche, y al ver las luces del pequeño supermercado del barrio aún encendidas, recordó el encargo de su señora, una tarjeta postal para unos amigos que vivían en los Estados Unidos y estaban de aniversario matrimonio. Entró con aire distraído al supermercado. Solo una caja funcionaba. Miró vagamente a la muchacha sentada tras la caja registradora y se dirigió al anaquelio donde se exhibían postales. Contempló con calma los pasajes y leyó las tarjetas y sus dedicatorias. A mi querida abuelita. Mejor esposo del mundo. Un año más. Con un suspiro siguió buscando. Solo se escuchaban el tintinear de la registradora a sus espaldas y los pasos de los últimos parroquianos que salían por la ancha puerta. Oyó un carraspeo de la cajera. Pobre, pensó, debe estar tan cansada como yo. Se decidió entonces por una gloriosa cordillera nevada que brillaba tras un Santiago sin esmo, y en ese momento escuchó el grito. Con la rapidez propia de su oficio se dio vuelta para ver, ante sus propios ojos, a un encapuchado que encañonaba a la muchacha con una pistola en la sien. Los ojos del hombre brillaron al fijarse en Soto. En un gesto le indicó inmovilidad. El inspector vio cómo la tela secondila se hundía bajo una boca abierta. Su mente funcionó a toda velocidad. Si él actuaba, el hombre podía herir a la mujer, tal era la decisión en su gesto, mientras ella depositaba el dinero en una bolsa. La cajera obedecía con manos temblorosas, y emitía unos entrecortados quejidos cuando el encapuchado la apuraba con golpes de cañón contra su nuca. No había pasado un minuto. El ladrón comenzó a retroceder, y sin dejar de atar alternadamente a la mujer y a Soto, que estaba un par de metros tras ella, desapareció corriendo por la puerta principal. Soto, sin ni siquiera ocuparse de la cajera que se desvanecía como en cámara lenta, salió hecho un celaje tras el enmascarado. Lo vio correr por la solitaria avenida, desprender de un tirón su máscara de tela y abordar un taxi colectivo. Pasaba, aunque en ese momento, por la esquina. Los ojos de Lince Soto buscaron con rapidez un vehículo para seguirlo. Solo vio a un joven en moto que aparecía por la orilla de la calle, junto a la vereda. «Soy policía, ayúdeme. Se siga a ese taxi», gritó Soto, montando horcajadas tras el joven que, sin dudarlo un instante, aceleró a fondo. La persecución fue espectacular. El colectivo, gracias a los semáforos en verde, seguía en forma expedita por la gran calle de su recorrido. Pero la moto, más veloz que cualquier auto y guiada por un adolescente, en ese momento se sentía protagonista y policial, no perdía terreno. «O hazle una encerrona», ordenó el inspector. El chofer del colectivo miró con preocupación esa moto que se acercaba peligrosamente a su costado y disminuyó. Soto gritó: «¡Oh, alto! ¡Cro policía!». Pero los pasajeros y el chofer del taxi, con los vidrios cerrados, parecieron no escuchar. «Adelántalo y crúzate», para que se detuvo el inspector al oído del motorista, mientras a su vez hacía señas al chofer con un brazo. Finalmente, en una arriesgadísima maniobra,
El excelente conductor del joven de la moto logró su objetivo. Con un gran chirrido de frenos, el taxi se detuvo en medio de la calle. La suerte estaba del lado de Soto. Dos caras hacían en guardianeros esquina y, al ver esta extraña maniobra, corrieron hacia ellos. Fue Inspector Soto, gritó este con sus credenciales en alto. Necesito ayuda. Fue en este taxi va un ladrón. Los carabineros desenfundaron sus pistolas de servicio e hicieron descender a los ocupantes del auto. Eran el chofer más 4 hombres vestidos con trajes oscuros, que miraron sorprendidos. Regístrenlos, ordenó el inspector. Los carabineros procedieron. Pero ante el asombro de Soto, ninguno de ellos tenía ni arma ni billetes. Sin embargo, una rápida investigación dentro del auto mostró una bolsa con la pistola y el dinero escondida bajo el asiento delantero derecho. «Fa», dijo Soto rascándose una de sus enormes orejas. «Lo siento, señores, pero al menos que alguno confieses, están todos detenidos». «Yo no tengo nada que ver en esto», alegó el chofer, con voz agudizada por los nervios. «Oh, ni yo tampoco», siguió un señor de anteojos levantando las manos en actitud defensiva. «Soy un pobre empleado bancario y mantengo con esfuerzo a mi familia. Esto es un atropello», vociferó un tercer hombre de un impecable abrigo negro. «Ustedes no saben quién soy yo», junto con hablar sacaba tarjetas de su billetera. «Yo soy un honrado vendedor viajero y jamás he tenido que ver con la policía», dijo a su vez un hombre de bigotes. Por su voz nasal mostraba un evidente romadizo. «Yo, Pepe, pero…» «No entiendo lo que pasa», gimió el último, tartamudeando con gran desconcierto. «Otro comisaría», ordenaron los carabineros con gesto decidido. Uno de ellos ya pedía ayuda a través de su walkie-talkie. La sirena del radiopatrullas no tardó en oírse. El inspector Soto terminó de rascar concienzudamente su otra oreja. Miraba fijo a cada uno de los sospechosos que permanecían sujetos con firmeza de un brazo por los policías. Entonces Soto, con su voz ronca, habló. «Debo advertir que todos irán a declarar a la comisaría, pero también les comunico el uno irá esposado». Los 5 hombres se miraron con sorpresa. Soto musitó algo al oído de uno de los carabincros. Este, sin vacilar, se adelantó y colocó las esmuñas del que indicaba el inspector. El ladrón, sintiéndose acorralado, confesó su culpa en el camino. «Lector, ¿podrías tú deducir, al igual que Soto, cuál culpable y cómo se delató? Todas las pistas están dadas. El caso del gato perdido, 6 de la mañana. Los gritos de doña Doralisa despertaron al vecindario. «Tutankamón, por tu leche». Minino, del segundo piso de un pasaje del barrio, ño. La cabeza blanca y despenada se agitaba de un lado a otro. Diego, su vecino, abrió la ventana de su cuarto y con rostro soñoliento preguntó, asomándose: «¿Qué pasa, doña Doralisa? Estamos en canción, no siga gritando. ¿No has visto a Tutankamón? No está en su canasto por primera vez en mis 50 mañanas». «Tutankamón», siguió llamando en todas direcciones. Josefa también despertó. Restregando sus ojos se arrimó a su hermano Diego, sin entender aún de qué se trataba el barullo. «Tutankamón». Seguían los gritos destemplados de la anciana. Las ventanas fueron abriéndose de una en una, y varias caras dormidas y furibundas comenzaron a pedir silencio. Pero doña Doralisa ya estaba en la calle, y corría con un plato y una botella de leche, sin hacer caso de sus vecinos. «¿O tutá?» «Oh», llamaba ahora con voz dulce y ojos húmedos. A las 9 de la mañana Tutankamón aún no aparecía. Doña Doralisa casi se desmayó en la acera. Los 2 hermanos salieron a buscarla. «Si no vuelve Tutankamón, ya no tengo razón de vivir», gemía la viejecita. Los niños habían llevado a la casa y, recostada en su mecedora de mimbre, se dejaba abanicar por Diego con una revista mientras Josefa, con los ojos muy abiertos, le refrescaba las sienes con un pañuelo mojado. Diego entonces ofreció: «No se preocupe, doña Dora, le prometo por mi honor que traeré el gato de vuelta, vivo o muerto». Un puntapié de su hermana y un sofoco de la viejita, que puso los ojos en blanco y comengarse a rectificar, lo que hizo decir vivo. «Deme 2 horas y tendrá Tutankamón», añadió con voz de agente de Delphi. Doña Doralisa pareció reanimarse. Josefa susurró al oído de su hermano: «¿Para qué te comprometes? ¿Y si el gato está muerto?». Con un empujón firme, Diego la alejó de él, se paró muy tieso y reiteró: «Parto en misión. Este será nuestro cuartel general y nadie podrá entrar ni salir sin mi autorización. Tú, Josefa, te quedas aquí cuidando. Yo acompaño, porque doña Doralisa se muere de ganas de descansar», dijo la niña, lanzando a su hermano una mirada de furia. «Además, está respirando muy raro». «No sé, es cierto, doña Doralisa». «Tutankamón, mos», dijo Josefa. Ella aquí quiere soñar con el gato. El plan de Diego era recorrer casa por casa en el pasaje hasta obtener alguna pista. En realidad Tutankamón, un gato gordo, antipático y maullador, que no despertaba las simpatías de los vecinos. Pero de ahí a desear su muerte había una diferencia. Provistos de una grabadora de pila para registrar declaraciones de los sospechosos, la manejaría Josefa. 2 hermanos comenzaron la pesquisa. En una casa les abrió la señora Torres. Tenía su guagua en brazos. Se veía ojerosa y demacrada. Habló entre bostezos: «Por favor, niños, no hablen fuerte. El pasado noche entró en verla».
El pobrecito lloraba, y yo no tenía la mamadera para darle más leche. En la mamadera pues se le quebró, preguntó Josefa mirando al bebé. No sé, pasé tan mal noche y en la confusión. Oh confusión. Josefa apretó el botón de la grabadora. Entre los llantos del niño y los maullidos de ese gato. ¿Oh, huyó al gato? Preguntó rápido Diego, entrecerrando los ojos. Sí, parece, contestó la señora Torres en forma vaga. ¿Cómo no habló de unos maullidos? Interrogó nuevamente Diego, y Josefa acercó el micrófono a la boca de la señora. La señora Torres retrocedió 2 pasos y preguntó: ¿Qué significa este juego, niños? Significa que Tutankamón ha desaparecido. Estamos investigando, contestó Diego. Pues vayan a investigar a otro lado, y no me molesten. Fuera lo único que me faltaba, y cerró la puerta con estrépito. Al segundo sintieron los berridos de la guagua. Diego y Josefa se miraron con aire de expertos y la niña murmuró a la grabadora: primera sospechosa. De ahí se fueron a casa número 2, estuvieron largo rato tocando el timbre. Sin respuesta. A los 5 minutos se oyeron unos pasos y abrió un joven adormilado y barbón que los miró con desinterés. «Oh, sí. Hola, Mate, ¿has visto a Tutankamón?», preguntó Diego y se escuchó el clic de la grabadora. «Al faraón», fue la respuesta del estudiante. «No al gato», contestó Josefa, «al gato maldito. Solo lo escuché. Pero si lo veo, lo con que lo matas». «Frae», dijo Justificate. «La que se va a tener que justificar es esa maldita vieja, dueña de ese maldito gato, que no me dejaba estudiar el maldito tomo de 300 páginas de historia, y ahora me voy a sacar una maldita nota». Los niños retrocedieron ante la verborrea furibunda de Mateo, que ya había perdido su aire soñoliento y agitaba con fuerza su melena chascona. Se oyó el segundo portazo en el callejón y la voz de Josefa al decir: «Sospechosísimo número 2. Prepárate, nos toca interrogar a la señora Emaraos», dijo Diego. Josefa entonces encendió la grabadora y dictaminó: «Sospechosa número 3. José Método, te estás adelantando». «Pero, Diego». «Todo el mundo sabe que la señora Emma odia a los animales y le molestan los niños». «Preparémonos para un tercer portazo», susurraba el timbre. La puerta se abrió. Una señora Emma sonriente y plácida los dejó un poco desconcertados. «Hola, queridos. ¿En qué gusto verlos, no?» «Gracias, señora Emma. Es algo rápido. Solo queríamos preguntarle si ha visto a Tutankamón, que se perdió». «Y doña Doralisa es casi por morirse», añadió Josefa, lista para apretar el botón. «¿O no? Pobre gatito. Y tan gordo que era». Josefa encendió la... «¿No me dicen que se murió?», preguntó la señora desconcertada. «Le dijimos que la que está por morirse es la señora Doralisa, pero de pena», le contestó Diego. «Pues, ya entiendo, no es para menos», suspiró la señora Emma. «Entonces no ha visto al gato», insistió Diego. «Lo he visto ni lo he escuchado». «Pero si anoche todo el barrio oyó ese extraño ruido, Josefa. Yo dormí como una piedra. Mi hijo Serafín me anunció visita». Sonrió feliz. «Ustedes saben que él vive norte y estoy tan contenta que anoche podrían haber maullado 30 gatos y me habría parecido un concierto de violines». Fiso. En la puerta se cerró suavemente y la escucharon cantar. Los jóvenes detectives, algo perplejos, siguieron su camino hacia la casa número 4. «Falgo, no encaja, mis células grises están confundidas», refunfuó Diego. «Déjate de imitar a Hércules», se burló su hermana. Y golpearon en la puerta siguiente, la casa número 4. Era la casa del escritor. Cuando abrió la puerta, los niños se enfrentaron a don Juan García Gómez con su chaqueta y pantalones arrugados, como si hubiese dormido vestido. «Coyestaza, fa adelante», dijo el escritor, y esperar respuesta caminó hacia el interior de su casa. Sin los niños tuvieron que seguirlo. Donde había una mesa llena de papeles, una máquina de escribir, una silla y, arrimado también a la mesa, un confortable sofá lleno de cojines. «Esta ha sido mi cama a ratos durante la noche, tan». García Gómez trató de estirar su chaqueta. «Estaba estudiando», le preguntó Josefa, acordándose de Mateo. «¿Estudiando? Si lo quieres llamar así, estudiaba los caracteres de los personajes de mi novela», le contestó el escritor bostezando. «¿No escuchó usted durante su noche de trabajo los maullidos del gato de doña Doralisa?», le preguntó Diego, haciéndose el casual. El escritor los quedó mirando. Se veía tan divertido, con su ropa entera arrugada, un bototo negro a medio brochar en un pie, y un calcetín a rayas por donde asomaba el dedo gordo en el otro. Tenía además la camisa blanca fuera del pantalón y su cabello largo y crespo en desorden. Los niños no pudieron disimular una sonrisa. Vacilaba García Gómez, fruncía el ceño pensativo. ¿Qué era lo que querían saber?, preguntó por fin. ¿Es que ha desaparecido Tutankamón? Y doña Doralisa está que se muere. ¿Que se muere? ¿Que se muere? El escritor tenía la mirada vaga y en un momento cerró los ojos. Cuando los abrió parecía iluminado. ¿Que se muere? La muchacha miró tras su hombro y allí estaba, era la sombra del peregrino. Feso era, y luego de repetir otra la misma frase, se sentó frente a la máquina de escribir y comenteclear como si sus manos tuvieran alas, olvidándose de los niños.
Diego y Josefa se codearon y salieron en puntillas de la casa. Sospechoso número 4, dijo la niña. ¿Por qué? Inquirió Diego. Porque todos son culpables a que no prueban su inocencia. Me extraña tu pregunta. Hércules Poirot, contestó su hermana, con aire suficiente. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Preguntó Diego algo picado. Primero iremos a ver a doña Doralisa. Por si se ha muerto, Josefa ya había tomado las riendas del caso del gato perdido. Si está viva tranquilizaremos y luego iremos a nuestra casa a procesar la información. Cuando abrían la reja del jardín de la anciana, unos gemidos ahogados tras una frondosa planta de nardos llamaron su atención. Se acercaron cautelosos y buscaron entre las matas. Doña Doralisa no se preocupaba ya mucho de su jardín. Por eso es que entre latas de pintura vacías, cajas de cartón, pedazos de manguera y otras tantas cosas, Tutankamón, con una gran protuberancia en la cabeza, los miraba con ojos suplicantes. Caso cerrado, dijo Josefa a obvio bañada a Diego, como si siempre lo hubiera sabido. Lo que Diego y Josefa vieron está aquí en este dibujo. Si ustedes, como ellos, también tienen ojo de detective, tan solo mirando la ilustración encontrarán la pista que los llevará al culpable. Epílogo. Doña Doralisa no se murió. Regaló a los niños nuevas pilas para la grabadora. Con respecto a la persona culpable, aún da confusas explicaciones. El caso de la estatua mujer sentada pensó en las 5 de la mañana en Santiago. La amplia calle del barrio alto está vacía, con excepción de una camioneta cubierta que se estaciona a pocos metros de una casona estilo colonial. Adentro, 3 hombres observan, primero de reojo, luego descienden para encaminarse hacia la entrada de la mansión. Todo está saliendo según sus cálculos. Minutos atrás, el repartidor había lanzado los correspondientes a esa cuadra y el campo estaba libre. La primera parte del plan para robar la estatua mujer sentada se vendería al día siguiente en un gran remate estaba funcionando bien. Los diarios y la televisión habían hablado mucho sobre el valor de la estatua, y los críticos la calificaron como la mejor obra de arte abstracto de los años 80. Jaime, alias el artista, Felipe, más conocido como el Panda, y Gonzalo, el Rambo, se encaminaron con rapidez hacia la puerta de entrada donde la bandera que decía remate se agitaba con el viento. La noche estaba húmeda y Jaime, el artista, miró el cielo con preocupación. ¿A qué hora saldrá el viejo a buscar el Edico?, preguntó el Panda impaciente. Ya está por salir. Apronta el golpe de karate, respondió el artista en un susurro. Los 3 se agazaparon en el pórtico. A los pocos segundos se escucharon unos pasos. La pesada puerta de entrada se abrió y apareció un viejo con uniforme de guardián que, al ver el periódico sobre las baldosas de la entrada, se agachó a recogerlo. En ese momento un golpe seco en la nuca lo hizo caer al suelo, inconsciente. Ni se quejó, masculló el Rambo. O bien, Panda, probó el artista. ¿Cuánto tiempo duremos durmiendo al abuelo? Lo suficiente como para que operemos tranquilos, respondió el karateca, restregando sus manos. El Rambo levantó fácilmente al cuidador con sus brazos poderosos y se lo echó sobre los hombros, como si fuera un almohadón de plumas. Luego entró en la casa, seguido por sus compañeros. El Panda cerró la puerta tras ellos. Déjalo por ahí, manos a la estatua, apuró el artista. Los 3 se dirigieron al fondo de sala. El Panda, un poco nervioso, miraba hacia todos lados, mientras caminaba entre los objetos en exhibición. ¿Dónde está la mujer sentada?, preguntó Rambo. Ahí, respondió Jaime el artista, con gesto seguro, y sacando la linterna de su bolsillo, iluminó de arriba hacia abajo, y luego de abajo la codiciada figura. ¡Qué belleza! ¡Munro! El Panda se encogió de hombros ante la vista de esas láminas de metal entrecruzadas. La única belleza es el dinero que obtendremos por ella, observó con una risita. Ustedes no entienden nada, actúen y no hablen. Rambo, saca la estatua mientras yo vigilo artista caminando hacia la puerta de calle. A los pocos minutos, mientras el Rambo equilibraba la pesada estatua sobre sus hombros, el artista regresó con expresión de rabia y maldición. Unos estúpidos madrugadores se han refugiado en la lluvia bajo el alero de la casa. ¿Cómo haremos ahora para salir sin ser vistos? Apatea el suelo, furioso. El Panda hizo un gesto de fastidio y miró el techo como buscando una solución. Entonces el Rambo, con la estatua firme en su hombro, ya sé, miren esa ventana que da a la calle lateral. Salgamos por allí, no será difícil para mí sacar a esta señora. Y no creo que a las 2 parejas que se protegen de la lluvia se les ocurra venir a pasear por este lado. Buena idea, Rambo, no eres solo músculos. Aprobó el artista, golpeando un puño contra la palma de la otra mano. Una vez afuera, yo me adelantar la camioneta y la estacionaré frente al callejón. No está mal, pero hay que apurarse, dijo Felipe, el Panda, mirando el reloj. Estamos con el tiempo justo antes de que el cuidador se reponga a mi caricia. Obraron con rapidez. Luego de algunas dificultades, como desprender las aristas de metal que se enganchaban en los cortinajes y decidir quién salía y quién,
ayudar restato el sosteneva al tener Balram mientras él se encarambó al Fels con una triunfo lograron depositarla en la acera. El precioso botín ya era de ellos. Rambo, sácate el abrigo y cúrela. No quiero que fue. Yo voy por camión. El artista se encaminó hacia la esquina. En ese momento, 4 figuras, 2 mujeres y 2 hombres, le cortaron el paso con un seco manos arriba. Los hombres lo encañonaban con pistolas. Gruñó el artista, retrocediendo, pero las 4 figuras, que no eran sino policías disfrazados de transeúntes madrugadores, ya estaban junto a ellos y los esposaban. Sin embargo, a uno lo dejaron libre, solo a uno, y le dijeron: «Oh, bien hecho. La pregunta para los astutos detectives es la siguiente. ¿Cuál de los 3 ladrones estaba de acuerdo con la policía? El caso de la pagoda de marfil. Carlos Olavarría, solterón de blancas sienes y heredero de una gran fortuna, empleaba sus días en administrar sus negocios, jugar golf y coleccionar piezas de marfil. Sus objetos más valiosos se exhibían en grandes armarios de caoba con puertas de vidrio, especialmente diseñados para tal propósito. El solterón se paseaba a través del amplio de su casa en la calle Américo Vespucio, contemplando cada figura como si él fuese un hijo muy querido. Los amigos le decían que se cambiara a un departamento, esa enorme casa donde sus pasos le devolvían solitarios ecos. No era la apropiar a un hombre sin familia. Pero lo que los amigos no entendían era que Carlos sí que tenía una familia que requería de gran espacio. Los marfiles confiados a la seguridad de sus armarios. De toda la colección ya solamente un objeto que no se guardaba tras los cristales, la pagoda de filigrana. Solterón sentía por esta pieza un especial cariño. Le recordaba al abrir las diminutas puertas talladas que mostraban interiores misteriosos de un templo oriental. Esos libros de su niñez, las páginas se extendían en volumen, desplegando como por arte de magia dependencias suntuosas de un castillo. También había otra razón que le hacía acariciar la valiosa figura con la yema de sus arrugados dedos. Yalutín, la hermosa japonesita con cara de blanca luna, se la había obsequiado. Es por esto que la pagoda de filigrana no estaba llave, Carlos la tenía en su escritorio, acomodada a los pisapapeles de ónix, su agenda abierta sobre el atril de cuero y el cenicero de cristal cortado que en unía ceniza no fumaba, sino verdes caramelos de menta. Así, Solterón sentado a su escritorio. De cuando en cuando solía levantar la mirada de sus papeles con cifras, y posándola sobre el templo de marfil dejaba que su imaginación volara hacia el oriente. Critorio fue como si le hubieran arrebatado parte de su vida. Un martes en la mañana el inspector Soto acudió al llamado del Solterón. Se encontró con un Olavarría alterado, que explicaba entre ademanes nerviosos lo sucedido. La noche anterior, al llegar a su fosa luego de un ajetreado día entre la bolsa y el club de golf, se había encontrado sorpresa. La pagoda no estaba en su lugar, ni en ninguna otra parte. Era valiosa, inspector, pero el valor más grande que tenía para mí era otro. Carlos apretaba las mandíbulas para contener su impotencia. Quisiera interrogar a sus empleados por separado, dijo el inspector Soto, acariciando en forma maquinal el lóbulo de una de sus grandes orejas. Olavarría pulsó un timbre bajo su escritorio y a los pocos vació la mucama, blanca como su delantal. Se quedó de pie en el umbral, mirando al policía con ojos de pánico. Norma, adelante. Siéntese, por favor. El inspector le hará algunas preguntas, le dijo, indicándole una silla. Norma avanzó 2 pasos vacilante y se sentó en el borde del sillón. El inspector la tranquilizó con un gesto y le habló con voz calmada. Solo quiero saber lo que hizo usted ayer, desde que llegó en la mañana hasta que abandonó la casa. Bueno, lo de costumbre. Por la mañana me quedé en el 2.º piso haciendo el aseo del dormitorio y del baño, ordené. Y bueno, lo que hago todas las mañanas. Entró en el escritorio. Interrumpió esto, solamente a dejar el diario. La mujer miró temerosa a su patrón. A ver si había algún recado para mí en su libreta, agregó, indicando la agenda sobre el escritorio. Soto miró al dueño. Este corroboño de casa sí, siempre dejo una nota a Norma, cuando salgo temprano en la mañana. El inspector se acercó al escritorio y leyó. Norma, puede irse en cuanto termine. Hoy no vendré a almorzar. Se fijó si la pagoda estaba en su sitio de costumbre. Volvió a interrogar el inspector a la mucama. Ella guardó un instante de silencio y contestó luego, dubitativa: en realidad, me pareció que todo estaba igual que siempre, porque si la casita esa hubiera faltado, yo me doy cuenta. Creo. ¿No con quién habló luego de salir del escritorio? Preguntó Soto, rápido. Con nadie más, señor. Ya eran casi las 12 y ha terminado con el aseo, así es que aproveché para ir a cobrar el desahucio de mi marido. Norma miró a don Carlos como pidiendo aprobación. Olavarría hizo un gesto de asentimiento. El inspector insistió, y no conversó con nadie más en la casa antes de irse. Ni siquiera me pude despedir, eso se andaba en la carnería, y con el jardinero nunca me meto porque. Perdóneme la expresión, don Carlos añadió un poco colorada, ese hombre es un ordinario. Don Carlos carraspeó y Soto dijo en tono amable: bueno, eso es todo, se puede retirarse.
¿Podría decirle al mayordomo que venga? La mucama se puso de pie saludando con timidez, y cuando abría la puerta, su patrón la interpeló. ¿Su marido sigue sin trabajo, Norma? ¿Y quién lo va a emplear? Don Carlos. Con su pierna mala. Le contestó en tono quejumbroso la mujer. Sin esperar respuesta se retiró. A los pocos minutos entraba José, el mayordomo, de uniforme impecable y aire altanero. Sí, señor. El inspector le quiere hacer algunas preguntas. José tome asiento y Olavarría le indicó la silla que acababa de dejar la mucama. Estoy bien de pie. Sí, señor. Gracias, contestó José, serio. ¿Podría decirme lo que hizo ayer desde las 8 de la mañana hasta que llegó su patrón? Luego de hacer el aseo del salón, me fui a la carnicería. Asombroso Sarraquera fue eso, lo interrumpió Soto, no antes de las 11. ¿Y a qué hora volvió? Exactamente ni a las 12:30 que cocinar la carne para el almuerzo de don Carlos. El mayordomo parecía molesto con el interrogatorio. ¿O 1 hora y media se demoró en comprar la carne? Volvió José, se movió, incómodo. Bueno, no solo la carne. Los lunes, como bien sabe don Carlos, se compra también la verdura y la fruta. Y no conversó con Norma. Soto no daba tregua con sus preguntas. Prácticamente no la vi. Solo le abrí la puerta cuando llegó en la mahuana y cuando volví ya se había ido. Fue lo que no dejó de parecerme extraño. El inspector omiso ocaso de este comentario y siguió. ¿Qué hizo Luco? Preparé el almuerzo y esperé al caballero con la mesa servida, como lo hago por costumbre. Hasta me retiré a descansar a mi pizza y supongo, señor, que me dormí, porque cuando abrí los ojos eran las 5. El mayordomo tosió y agregó rápidamente: de ahí en adelante. No paré de limpiar la platería y sacudir inas del salón hasta que llegó don Carlos. Por casualidad, entró en el escritorio. El escritorio se limpia los miércoles y sábados. Está bien, puede retirarse. El inspector mostró la puerta. José, podrías decirle a Jacinto Flores que venga. O pidió Olavarría entonces. Muy bien, don Carlos. Y el mayordomo se retiró, luego de una venia. Jacinto Flores entró con su mameluco lleno de tierra. Era muy moreno, pero de ojos chispeantes y lleno de vida. No titubeó para sentarse en la silla y se acomodó con una amplia sonrisa. Trabajó ayer todo el día en esta casa, comenzó Soto, como todos los lunes y martes. Mi caballero solamente en la mañana. Rae, ¿y en qué consiste su trabajo? El inspector dobló el enorme pabellón de su oreja en forma distraída. El jardinero enumeró contando con los dedos: podar los rosales, remover la tierra de la jardinera, cortarejar el pasto, desmalezar o barrer la terraza. Trabajo no le falta a uno aquí, pues. Entró en la casa, al baño de José nomás, a cambiarme ropa. ¿Ella a qué hora se ve? A la 1. Los lunes en la tarde trabajo en Vitacura y almuerzo allá. O sea, en ningún momento entró en la casa. No le dije ya. Menos iba a entrar sabiendo que no venía pa' patrón no a almorzar. Cualquier cosa que pase le echan la culpa a uno. ¿Conocía usted, Jacinto, la pagoda de marfil que se robaron? Preguntó el inspector. Yo no entiendo de cosas finas, solo entiendo de plantas. O sea, no la había visto nunca. Usted lo ha dicho, mi caballero. Bien, Jacinto Flores puede retirarse, terminó el inspector Soto. Cuando el jardinero cerró la puerta, el inspector miró los Olavarría con una semisonrisa y las cejas levantadas. Recuperará su pieza de marfil. Se dio con harta. ¿Usted también de cuál era el ladrón? El dueño de casa negó con aire desconcertado. Trate de recordar lo que dijo cada uno de sus empleados y verá que algo no calza en una de las versiones, le dijo Soto, cogiendo del cenicero de cristal un caramelo de menta. Cuando Olavarría, luego de unos instantes de meditación, dijo un nombre, el inspector Heliberto Soto respondió. Entonces el solterón, suspirando, murmuró para Sira: volverás a mí ya, Lutín. ¿Podrías tú, lector, luego de analizar las versiones de los 3 sospechosos, encontrar también al ladrón?